Ya, Miguel. Como les venía diciendo, tenemos que este comportamiento del consumo de las redes para una ciudad como Yopal, pero podemos tener consumos de la red más aplanados porque la gente tiene diferentes costumbres, en el sentido de que ciudades más grandes hay más diversidad de horarios, hay gente que trabaja en la noche, hay mucho rumbeadero, hay gente que tiene que trabajar las 24 horas al día, hay empresas que trabajan los 3 turnos, entonces eso hace que a lo largo del día no se vea esta variación. Acá en Yopal, pues obvio, todo el mundo se levanta para mandar a los niños al colegio, todo el mundo se levanta para ir a la oficina, hay muy poco trabajador nocturno, muy poco que sale a rumbear ahorita con todos los bares cerrados, pues la gente casi no sale, entonces el consumo es a lo largo del día y en la noche todo el mundo está durmiendo. Aquí siempre me acuerdo de una anécdota que cuenta un señor que se llama Yokoi Kenji, que es un colombiano japonés, que da muchas conferencias, me gusta a veces escucharlo, y el cuento que viene donde viene que en Bogotá el comportamiento es muy aplanado, es decir, no hay una diferencia significativa entre el día y la noche, ¿por qué? Porque la gente en Bogotá tiene que madrugar mucho, o tenía, yo no sé si esa costumbre se mantiene ahora, pues ya no tanto, porque ya los colegios ya todo es virtual, ya no madrugan tanto los niños. Pero el cuento de Yokoi Kenji, él decía, pues él, no sé si todavía lo haga, pero al comienzo, él traía japoneses a Ciudad Bolívar. Y todo el mundo decía, pero si Ciudad Bolívar es el barrio más peligroso que hay de Bogotá, ¿cómo le ocurre traerlos a Ciudad Bolívar? Y entonces la excusa de él era que si en Japón se están suicidando, pues que los maten en Ciudad Bolívar, pues no hay mucha diferencia. ¿Por qué los traía? Porque en Japón los japoneses jóvenes se suicidan con mucha frecuencia. ¿Y cuál es la razón? Es porque la vida de ellos es muy monótona. La vida de ellos después de que terminan su edad académica, su colegio, solo se dedican a trabajar y no saben de más. Ellos es trabajo, 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 trabajo. Allá no hay ningún tipo de, digamos, de emociones. No les voy a decir que no tengan distracciones, obvio, ellos allá tienen lo último en tecnología, tienen computadores, tienen televisores, bueno, tienen lo último para distraerse, pero no hay emociones, o sea, siempre es lo mismo, las mismas emociones, no hay cambio. Y la mayoría de ellos se suicidan. Entonces, pues él los traía para que tuvieran emociones y qué más emociones que lo atraquen a uno en Ciudad Bolívar, pues eso es sumamente emocionante. Qué Y pena de qué hablan, acabo de llegar. les estoy contando sobre una situación de Yokoi Kenji para hacer claridad sobre el comportamiento del agua o del consumo del agua en Bogotá. Que les decía que en Bogotá es más aplanado porque hay actividad a lo largo del día. Entonces, en estas traídas de japoneses de Yokoi Kenji a Bogotá, a Ciudad Bolívar, porque Yokoi Kenji era llamémoslo, era un coach, que no es un coach, es como un motivador, pero él vivía en Ciudad Bolívar. Entonces, él los traía a Ciudad Bolívar, los dejaba con unas familias, él se los entregaba para una familia que no hablara nada de japonés para que el japonés se aprendiera a relacionar con los colombianos y los colombianos pues le cogían mucho cariño a la gente, pero el cuento viene es que en una de esas estadías de un japonés, pues los japoneses cuando llegan a Colombia tienen un problema de horarios, porque allá en Japón, ahorita a las 7:45 de la noche, acá en Japón pueden ser las 10 de la mañana. Entonces cuando ellos viajan, pues tienen un problema de horarios, es que ellos siguen, su reloj biológico sigue con el horario de allá, entonces ellos están allá a las 10 de la mañana, es de día, o sea, a las 7:45, cuando uno aquí ya estamos tratando de buscar dónde dormir y todo eso, pues ellos apenas están empezando el día, entonces tienen un problema de horarios que al comienzo es difícil de organizar. Entonces él cuenta que uno de estos japoneses se levantó a las 4 de la mañana
pues a fumar y a ver qué hacía porque no podía dormir por este problema de horario que les digo. Entonces, cuando el japonés se asomó a la ventana, llegó y vio algo para él muy raro. Y cogió y despertó al señor Kenji. Le decía, señor Kenji, mire, mire, despiértese, despiértese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le decía. No, que una señora abandonó a un niño en la calle. Que abandonó a un niño en la calle. Sí, sí, mire, mire, son las 4 de la mañana y dejó a un niño en la calle. Entonces él se asomó y un niño con su uniforme y su maleta se quedó en la esquina. Le dijo, no, que abandonó ni que nada. Él está esperando la ruta del colegio. Pero a las 4 de la mañana, pues es que aquí pasan las rutas del colegio a esas horas. Le dijo, pero si ese niño qué, dijo que no ha dormido. Le dijo, tranquilo, tranquilo, que él está dormido ahí. Él se va a despertar por allá a las 10 de la mañana en el tercer recreo. Ese chino, desde que la mamá lo despertó, le levantó, lo bañó, le dio las 11 y lo puso ahí, el chino no se ha despertado. Él sigue durmiendo, se suben al bus, llega al colegio, está en el primer recreo, por ahí se empieza a despertar. Ese no sabe de que está actuando como un zombie. Y entonces, ¿y la mamá cómo es posible que lo abandone ahí? Y no, esa señora ya desde la casa está mirándolo con un ojo, esperando a que pase la ruta a recogerlo. Y entonces lo que le admiró al japonés era que ese señor, que ese niño madrugaba mucho, y le dijo, pues es que casi no madruga. Y dijo, ¿y es que hay gente que madruga más? Y le dijo, pues claro, el de la ruta está desde las 3 de la mañana recogiendo pelados por todo Bogotá. Le digo, pero ¿cómo se le ocurre que a las... Le digo, pero ese no es el que madruga más, hay otro que madruga más. ¿Y quién madruga más que él? Le digo, pues la esposa, el de la ruta, porque el de la esposa fue la que lo levantó a las 3, 2:30 de la mañana, le metió su golpe, lo levantó, le dio el desayuno y lo llevó, lo puso en el bus para que se fuera a trabajar. Entonces el cuento es que en la medida de que hay tanta variación, como la gente madruga tanto, y eso no es mentira, había y todavía hay gente que tiene que salir a las 4 de la mañana de Soacha o de Bosa para llegar a las 7 a trabajar a Cedritos o al norte, o hay unos que trabajan en La Calera, hay otros que trabajan en Cajicá, hay otros que trabajan en Chía. Entonces tienen que transportarse muchas horas, tanto a la madrugada como llegan muy tarde en la noche. Entonces los consumos se distribuyen a lo largo del día uniformemente. Entonces este cuento venía era por eso, porque hay gente que madruga mucho, hay gente que trasnocha mucho. Los celadores, por ejemplo, los que hacen turnos de noche, pues ellos llegan a las 6 de la mañana y se acuestan a dormir y duermen hasta mediodía. Hay otras personas que ni siquiera desayunan, otros que almuerzan a las 4 de la tarde para mamarle gallo a la cena. Entonces, hay de todo a lo largo del día. Entonces, en Bogotá, esa curva, y en ciudades muy grandes, la curva se aplana. En ciudades muy pequeñas, la curva trata de ser más amplia, así como la tenemos acá. Entonces, pues este comportamiento puede variar de ciudad a ciudad, pero lo que sí vemos es que va a tener que almacenarse un poco de agua. ¿Cómo se mide ese caudal? Pues el de la planta no hay que medirlo porque ese se sabe, que es constante. El caudal que consume la red se mide haciendo aforos, pero no a la entrada, porque ¿cómo voy a mirar la entrada del agua a las casas? Si yo desconecto, pues no hay entrada. Tampoco puedo ponerme a tomar lecturas de medidores, pues porque tendría que tomar lecturas de 500 medidores instantáneamente y eso no se puede hacer. Sí se puede hacer, pero es muy complejo y todavía aquí en Colombia no tenemos esa tecnología. Hay unas empresas que tienen unos medidores que emiten una señal ultrasónica o una señal de radio que le va diciendo al gerente o a la empresa, le está diciendo cuáles son las lecturas en tiempo real en cada instante. Entonces, no es como nos toca acá que va a hacer la facturación y mandan a un chinomático a que recoja todas las facturas o todas las lecturas de los medidores en toda la ciudad. Son unos medidores, no son muy sofisticados todavía, son un poco más costosos que los actuales, pero ellos se conectan a través de una señal de radio con una antena o varias antenas que están distribuidas a lo largo de toda la ciudad, y en una sala de control se puede mirar cuál es el tiempo real de
del consumo. Entonces, eso sirve más que para facturar, porque ellos pueden facturar todo el municipio en un solo instante porque no tienen que mandar a nadie. Eso sirve es para detección de fugas, para detección de ilegales, para robos, porque él puede saber en qué momento un medidor deja de consumir. Se paró el medidor, entonces ya saben, aquí hay algo raro porque un medidor cómo va a estar parado 2 o 3 días. Mandan a hacer revisiones, entonces eso es para detectar fugas, ilegales, robos, bueno, un poco de cosas. Entonces, uno no toma cuánto es el consumo de la red a la entrada, lo calcula es a la salida y la forma fácil de calcularlo a la salida es yendo a medir el sistema de alcantarillado, cómo está el alcantarillado, cuánta agua pasa por un tubo y uno puede medir, por ejemplo, yo me puedo hacer en la salida de Vencedores, aquí en Yopal o de la urbanización que ustedes quieran, a la salida de esa urbanización hay un tubo alcantarillado, yo puedo ir a hacer el aforo y establezco cuál es la tendencia de consumo de esa urbanización a lo largo del día, pero normalmente uno la hace es para toda una ciudad, entonces fácil, va uno al sistema de alcantarillado y hace la medición de cómo es el consumo a lo largo del día y de la noche, que se llama un aforo 24 horas o un monitoreo 24 horas y ya a uno le dan los resultados. Teniendo estos datos, pues ahora sí vamos a calcular pues cuánto es el volumen del tanque. Entonces para eso vamos a abrir una hoja de Excel, yo ya la tengo abierta acá. Entonces la hoja de Excel, pum, pum, pum. Vamos a insertar una hoja acá al final. Y esta hoja la voy a llamar, bueno, no importa cómo la llamo. Aquí vamos a tener la hora. ¿Están viendo la hoja de Excel? ¿Me confirman? Sí, creo que sí. Sí, sí, señor. Sí, señor. Vamos a tener nuestro caudal de la planta. Entonces, no se toma como horas, sino como intervalos. Entonces, por ejemplo, voy a tomar de hasta. Entonces, desde la 0 hasta la 1, de la otra es desde la 1 hasta las 2, y así podemos continuar hasta las 24. Ya sabemos que el caudal de la planta en metros cúbicos sobre segundo es de 0,520. Ese es constante. Ahora vamos a mirar el caudal de la red. Voy acá a hacer dos columnas porque no sé los datos. Entonces voy a hacer como una que la voy a llamar porcentaje y la otra sí la voy a llamar caudal. ¿Por qué porcentaje? Porque no tengo datos del caudal, me toca inventarlos. Si me esperan un segundo voy a buscarlos por acá de otro ejercicio. Son unos datos que saqué. ¿De dónde los saqué? Pues de otro aforo que se hizo en otro momento. O sea, esos datos se sacan de algún aforo y del comportamiento de algún aforo de alguna vaina, artículos vacacional, contexto intencional. No está esta joda.
Un segundo, lo estoy buscando. No se preocupe. No se muevan, dijo el... Ahora se bloqueó esta jugada. Paciencia, muchachos. Ténganme un poquito de paciencia. Ya un momento, muchachos, que se... Sí, señor. Esto, el caudal de la red, ¿cómo fue que lo halló? Qué pena. No se preocupe, es el caudal constante que tiene la red, que son 520, perdón, que tiene la planta, multiplicado por el porcentaje de esa hora, que era el 60%, por ejemplo. Dividido entre 100 porque este es un valor, 60. Entonces hay que multiplicarlo sobre 100 para hallar la fracción. Y así para todos. 520 o 0,52 por 125 sobre 100. Esto en otras palabras me está diciendo que a las 6 de la mañana se están consumiendo el 125% del caudal medio, que son 650, a las 7 150, que son 780, y por ejemplo acá a las 23 de la mañana, de la noche, perdona, el 55%, que son 286. Entonces estamos hablando que vamos a calcular el volumen producido. ¿Cómo se calcula el volumen? En metros cúbicos el volumen no es más que el caudal. Pero vamos a hacer acá volumen producido en metros cúbicos. Y aquí pues vamos a poner la planta. Y aquí vamos a poner la red. Entonces uno sería volumen producido y el otro sería volumen consumido. Vamos a hacer esto más grande para que se vea más grandecito. Volumen producido de la planta. Y este es volumen consumido. Y aquí en metros cúbicos es la red. Entonces, volumen de la planta es igual al caudal que produce la planta.
Eso está en metros cúbicos por segundo, lo voy a multiplicar por 3600. ¿Por qué 3600? Porque son los segundos que hay una hora. Como este intervalo es desde las 0 hasta la 1 de la mañana, pues lo multiplico por 3600. Igual todos voy a multiplicarlos por 3600 porque pues todos van a producir lo mismo, que la planta tiene un caudal constante. Es decir, que la planta me produjo 1872 metros cúbicos entre la 0 y la 1, entre la 1 y la 2 lo mismo, y entre cada intervalo pues la misma cantidad. Al final, pues la planta me va a producir 44.928 metros cúbicos. Tiene que tiene el micrófono prendido, apaguémoslo. El chucho como raro, ¿no? Chucho, apague eso, mano. No, pues que ese, ya no hay problema. Listo. Ahora la red, pues simplemente la red en este caso es el caudal por 3600. Entonces la red entre la 0 y la 1 me produjo 1132 y así sucesivamente. Si yo sumo, pues me debe dar exactamente lo mismo. ¿Por qué tiene que dar exactamente lo mismo? Porque el agua que produce la planta en un día, 24 horas, debe ser lo mismo que consume la red en 24 horas. Si llega a haber más, pues el sistema va a colapsar. Ingeniero, qué pena, qué operación hizo para el volumen consumido, pues que me distrae un momentico y tú. ¿Qué es lo que dice Edgar Colina Álvarez? Ay, es el de mi tío, qué pena que el celular se me había muerto. Fresco, fresco. ¿Cómo es lo que dice Jorlin? No le copié. Para el volumen consumido, ingeniero, ¿qué operación fue la que hizo? Qué pena. Simplemente multipliqué el caudal, 600. el que estaba en metros cúbicos por segundo, por 3600. ¿Por qué por 3600? Porque son los segundos que tiene una hora. Como esto es desde la 0 hasta la 1, que es una hora, pues una hora tiene 3600 segundos y todos es lo mismo. El caudal de la red por 3600. Uy, gracias, ingeniero. Con gusto, señor. Listo. Ahora voy a hallar acá ahora el acumulado en metros cúbicos. Entonces, lo mismo el acumulado en la planta y el acumulado en la red. ¿Cómo se calcula el acumulado? Pues el primer dato, pues es igual, no se suma nada. Entonces, en la planta es igual y en la red es igual. Para el segundo dato, cuando uno llama acumulado es lo que se va produciendo a lo largo del día. Entonces, ¿qué hago? Al dato que se había producido hasta ahora, o sea, en la hora anterior, en este caso es el 1872 más lo que se produjo en esa hora. Entonces, lo de la hora anterior más lo de esa hora. Estoy acá en planta de tratamiento, entonces por eso esta columna. El siguiente, ¿cómo sería el tercero? Pues lo que va acumulado hasta esa hora más lo que se produce en esa hora. Y así sucesivamente, todos. Lo que va acumulado más lo de esa hora. Obviamente, pues todos son lo mismo y acá lo que venía acumulado de la hora anterior más esa hora. El valor, pues debe dar 44.928. Pues obviamente al final del día, pues se va a producir lo mismo que en la red, pues es igual. Lo que viene acumulado más lo que se produjo en esa hora. Y así sucesivamente. Lo que viene acumulado más lo que se produjo en esa hora. Nuevamente, pues me tiene que dar lo mismo. En las 24 horas la red debe consumir lo mismo que produjo la planta. Si no consume lo mismo, pues va a haber una descompensación. Si la planta produce más que lo que consume la red, pues la planta se va a empezar a rebosar. Y si la red consume más de lo que produce la planta, pues la red se va a empezar a desocupar y tenemos problemas de abastecimiento. Ahora,
Nuestra siguiente columna se llama la diferencia. Ingeniero, qué pena, ¿es el acumulado de la PECTAT del volumen producido? Sí, ambos son del volumen producido, pero el que viene en el punto anterior más lo que se produjo en esa hora. Y lo mismo en la red, el que viene del hora anterior más lo que se produjo en esa hora. Ah, ok. La diferencia, pues como su nombre lo indica, es lo de la planta menos lo de la red. ¿Qué me está diciendo, por ejemplo? Pero dan negativos, ingeniero. Sí, claro que sí. ¿Qué me está diciendo acá? Que mire, que la planta entre la 0 y la 1 produjo 1872 metros cúbicos y la red consumió 1123. Es decir que al tanque fueron a parar 748. Este 3000 es entre las 0 y las 2 porque es el acumulado. Y entre las 0 y las 2 se consumieron 2000, o sea, el tanque ya fueron a parar 1440. Aquí habían acumulado 1800, 1900 y acá ya empezó a bajar. ¿Por qué? Porque a partir de esta hora ya no se consumía tanto, ya la diferencia no es tan grande. Entonces, vamos a sacar de acá el volumen del tanque. Es igual, ya les digo cómo es igual, vamos a escribir acá. Bueno, vamos a sacar dos valores. Uno que es el máximo y otro que es el mínimo. El máximo valor de esta columna, ¿cuál es? Así a ojo. Alguien que me lo dicte. 1965. 1965. Listo. Ahora, ¿cuál es el mínimo? ¿1842? ¿Cómo? 187. Ahí donde dice menos 842, ¿no es? ¿Me están preguntando o me están diciendo? Pues le estoy diciendo si es menos 842. Sí, Yo no sé, ¿qué opinan los demás? Menos 187.2. Menos 187.2. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Cuál es el mínimo? menos 187.2. Menos 187.2. Pero aquí hay un cero, ¿no? ¿Ese no sirve? 0. Entonces 0. ¿Qué opina el resto de la gente? Yo digo Menos que... 3182.4. Gracias, Ana. Muy bien. Es menos 3182. ¿Quién les dijo a ustedes que el mínimo era el número más pequeño? No, señor. El mínimo es el número más negativo que haya de todos. Si eso, cójase la cabeza a dos manos, porque cuando pierda el parcial por eso, pues ahí sí se la va a coger a cuatro manos. Mire, no le van a alcanzar las manos para... No, ya con eso ya no pasa. Ya, es cierto que ya no se equivocan. Entonces, el volumen del tanque va a ser igual a... Bloqueo esto. Voy a correr esto acá a un lado para que mire. El volumen del tanque es igual al máximo menos el mínimo. El máximo menos el mínimo. ¿Cuánto me va a dar eso? Menos 5148. Menos 5148. Gracias, Ana. Porque al restarle el mínimo, pues obviamente pues va a dar positivo. El máximo menos el negativo me da positivo, por eso da un número más grande, 5148. Ese va a ser el volumen del tanque. ¿Qué va a hacer? El que compense lo que se almacena en el día
bueno, en la noche, y el que va a suministrar lo que se almacena en el día. ¿Alguna pregunta? Vamos a mirar a ver si lo que nosotros dijimos funciona. Volumen cada hora. ¿Cuál va a ser el volumen del tanque cada hora? Va a ser igual a este valor menos el mínimo. Y lo voy a amarrar acá. Vamos a ver si esto que estamos obteniendo acá es coherente con lo que habíamos dicho. Ustedes habían dicho o habíamos dicho que a eso de las 5 o 6 de la tarde, bueno, en nuestra figura otra, miremos acá la figura. ¿En qué hora se cortan estas gráficas? Entonces, esta corta a las 5 de la tarde. Entonces, a las 5 de la tarde, ¿qué pasa con el tanque? Se está llenando. Mínimo. Está mínimo. Mínimo. Y acá, en esta hora, más o Máximo. menos entre las 4 y entre las 3 y las 4. ¿Qué le pasa? Máximo. Máximo. Entonces vamos a mirar. Entre las 3 y las 4 es cuando el tanque está en el máximo. Mírelo acá. Entre las 3 y las 4 el tanque está en 5148. Está en el nivel máximo. Y dijimos que alrededor de las 5 de la tarde, que es esta hora, el tanque está en el nivel mínimo. Está en 0. Sí, cumple. Entonces, nuestro cálculo está bien. El tanque tiene que tener 5148 y ese nivel se logra entre las 3 y las 4 de la mañana. Y el mínimo, pues se logra a las 5 de la tarde. Aquí podemos decir que el tanque está lleno. Esto es cuando está lleno. Y acá está vacío, que era lo que ustedes decían. Ay, que está lleno, que está vacío. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el tanque no se desocupa. No se puede desocupar. ¿Por qué no se puede desocupar? Porque si el tanque se desocupa, pues primero pues hay un problema. Que la tubería chupa aire y todo eso. Entonces por eso la resolución dijo, bueno, el volumen de almacenamiento, el volumen del tanque son los dos. Esto no lo llamemos volumen de tanque, sino volumen. La capacidad, ¿cómo fue que dijimos por acá en el peine? Espere que... La capacidad de regulación. Entonces esto no es volumen de tanque, sino esto se llama capacidad de regulación. La capacidad de regulación que debe tener el tanque es de 5148. Entonces lo voy a copiar y ahora me voy a ir a Paint. Y voy a decir que mi capacidad de regulación es igual